Hoy es lunes 12 de abril de 2021 y voy a filmar los especímenes que capturé ayer, domingo 11 de abril de 2021, en la playa de Canaval. Se trata de dos especímenes de una especie nueva para mi colección. Uno de ellos lo estamos viendo ahora, Hermaea bífida, y el otro es un ejemplar de una especie que fue nueva para mi colección el pasado 6 de abril, la Doris ocelígera. Curiosamente, apareció un segundo ejemplar en la tarde de ayer en un lugar bien diferente, dado que el otro lo había cogido en la playa de Melite. Y este, sin embargo, muy hacia la zona media de la ría, como digo, en la playa de Canaval. En cuanto a las circunstancias del día de ayer, domingo 11 de abril de 2021, diré que salí en la Aurea en un día muy frío para la época del año que era. De hecho, estuvo lloviendo todo el día anterior y aún la noche precedente, la del viernes 9 al sábado 10 de abril, por lo que no llegué a embarcar esos 2 días. Aunque, siendo así, que era un día muy frío, como digo, el cielo, sin embargo, el domingo 11 de abril estaba completamente despejado. Todo el tiempo hubo un fortísimo viento del nordeste que llenaba el mar de borreguitos y olas bastante molestas, muy salpiconas. Con marea media, baja a las 10:39 con 0,7 metros de profundidad, y alta a las 16:50 con 3,5 metros de profundidad, con una temperatura submarina de unos 13 grados centígrados. De hecho, me dolió un poco la cabeza al sumergirme y aún tardó varios minutos en pasarme hasta que acostumbré mi cuerpo a la frialdad del agua, y con visibilidad submarina buena. A las 15:10 zarpé de Marina de Vila con el shorty de neopreno ya puesto para sobrellevar mejor las inevitables salpicaduras y rociones de las olas durante la travesía, y puse rumbo, como digo, hacia la playa de Canaval por ser la más cercana y está razonablemente protegida del frío viento del nordeste. Al llegar a Canaval, fondeé en un claro de arena relativamente cercano al extremo este de la cala y a unos 150 metros de la orilla de la playa aproximadamente. Como anécdota curiosa diré que, como en esta playa suele ser habitual, todo el rato estuvieron sobrevolándome ánades reales que son muy querenciosos de este concreto arenal, no sé por qué, pero lo cierto es que siempre están por allí. Tras fondear me equipé para bucear, para lo cual, advertido de la frialdad del agua, lógicamente mantuve el shorty que llevaba puesto a bordo desde que zarpé, que es un neopreno de unos 3 milímetros aptos solo para surferos y poco más, que además deja al aire brazos, piernas y cabeza. Y me pertreché con el resto del equipo de buceo, o sea, gafas, tubo, aletas, cinturón, navaja, guante izquierdo, red con 4 frascos de recolección, cámara de foto submarino Olympus TG5, la misma con la que estoy filmando estas imágenes, boya señalizadora que empleé fondeada para no llevar las rastras conmigo, y ganapán de buceo. Y justo antes de entrar a bucear, hice 2 fotos al paisaje exterior con la cámara de fotos submarino Olympus TG5 para dejar constancia del lugar en que me hallaba, y en el momento de entrar al agua, a las 13:50, me senté en la borda e hice con la cámara de fotos submarina Olympus TG5 otra vez, otra foto más a mis aletas de adentro del agua, para documentar el momento exacto de inicio de la buceada, como digo, a las 15:30. Todas estas fotos, por no ser de bichos que me quede para mi colección, las conservaré como fotos MDNB, no de bichos, en la carpeta correspondiente al día del evento. Por cierto, que por no haber cambiado bien los ajustes de la cámara de fotos submarino Olympus TG5 al horario de verano, las fotos hechas con ella constan como hechas 1 hora antes de la real en los archivos correspondientes, pero como digo, por ejemplo, la hora de inmersión fue las 15:30, no las 14:30 como sale en el archivo de la foto. Buceé hasta las 16:57, es decir, 1 hora y 27 minutos exactamente, momento en el que antes de subir a la Aurea hice una foto submarina a las escaleras por las que lo haría, foto que, como en las anteriores, por no ser de bichos que me quede para mi colección, la conservaré como foto MDNB, no de bichos, en la carpeta correspondiente al día del evento. Además, durante el tiempo que duró la buceada, con la cámara submarina Olympus TG5 hice un total de otras 6 fotos submarinas y un vídeo submarino a su vez a diversos animales que, por no ser de bichos que me quede para mi colección, los conservaré también como fotos MDNB, no de bichos, y como vídeo MDVCFNB, no de bichos, en la carpeta correspondiente al día del evento. En concreto, le hice 3 fotos submarinos a una gran soya posada en el fondo, 2 fotos más a un ejemplar de Felimare Villafranca, antes Iserodoris Villafranca,
que salió despedido al agitar yo bajo el agua un manojo de algas rojas que había cogido con el ganapán de una pared rocosa. Y otra foto submarina más y un vídeo submarino a un choco. Al principio de la buceada había visto otro choco, pero al que no llegué a fotografiar ni filmar. Al principio de la buceada también realicé bastantes apneas a profundidades medias de unos 3 metros o poco más o menos para efectuar catas en la arena del fondo. Ahora, habiendo colocado el ejemplar sobre un trozo de alga en la que vive, me consta, por el otro ejemplar que capturé y que luego filmaré a continuación, observamos estos curiosos rinóforos enrollados. Realmente no son como rinóforos normales, dado que se abren por delante, son tubulares, pero como vemos están enrollados, son un canuto. Vemos también esas manchas rojizas de las glándulas digestivas que recorren los flancos y sobre todo el centro del dorso, aunque ahora no nos lo esté mostrando. Las 2 hileras de ceratos, rojizos también, tan típicas en esta especie, Hermaea bífida. 2 hileras de ceratos simples, es decir, solo hay un cerato en cada, de fondo, digamos, en cada hilera, no hay un manojo ni etcétera. Y como vemos, ha recuperado muchísima movilidad al verse sobre este alga. Ignoro la especie, sí puedo decir que es un alga de tipo filamentoso. Espero que estas imágenes ayuden a identificar. Vemos que aparentemente el alga se ramifica dicotómicamente. Lo digo porque existen ciertas dudas o controversias respecto de la alimentación de este animal. Se sabe que vive y come, depreda sobre algas rojas, pero hay varias especies candidatas. De hecho, se plantea el que pueda comer de varias de ellas. Vemos muy claramente ahora los rinóforos con esa conformación tubular que decía. Este sigue siendo el primer espécimen. Este no lo encontré en estas algas, lo encontré en unas algas que al agitarlas salió despedido, pero bueno, ahora lo explicaré. Pero de otro manojo de algas, entre las que estaban estas, que me traje para examinar en casa, detecté la presencia de otro ejemplar, que será el que filme luego. Por eso sé positivamente que esta especie habitaba en esta especie concreta de algas. Los movimientos que estamos viendo con la cabeza hasta parece que estuvieran masticando. Vemos muy claramente el ojo, justo en la base, tras los rinóforos, en la base de la cabeza. Una toma frontal invertida, cierto, de la cabeza. El tamaño total de este animal rondará, calculo yo, en torno al... No creo que llegue al centímetro de largo. Puede que esté entre el medio centímetro y el centímetro. Sin duda debe haber los de su especie mayores que este. Sigo diciendo en cuanto a las circunstancias del día. Vamos a seguir una toma, un foco un poco más cómodo para seguir filmando el ejemplar mientras comento las circunstancias. Sigo comentando las circunstancias del día que se interrumpieron en el vídeo anterior al acabarse la batería de la cámara, que hubo de reemplazar, lógicamente. Decía que al principio de la buceada realicé bastantes apneas a profundidades aproximadamente de unos 3 metros para, con el ganapán de buceo, hacer catas en el fondo de arena fangosa propio de dicha playa,
pero sin que llegase a coger nada que me llamase especialmente la atención. Apenas un ejemplar de Mista picta, una Anemone Antopleura bali, otra más, estaba pequeña, digo otra más porque había cogido una los días previos, un par de ellas, a los que hice fotos y volví a liberar al ver de qué se trataba, y que crecían sobre la arena, sobre la propia arena del fondo, que lloviese, no sobre una piedra, por ejemplo. Algún nereido de vivo color rojo, unos cuantos neftídidos y algunos Pestarella tirrena, ninguno de los cuales llegué a barajar siquiera quedármelos para mi colección. A medida que me fui alejando un poco de lo que era propiamente la playa de Canaval, en dirección este, empecé a observar la masiva presencia de liebres de mar por el fondo. Sin duda de la especie Aplysia punctata y muchas de ellas en parejas, muy probablemente apareándose. Y no fue sin tiempo el haber observado estas liebres de mar, ya que las había echado de menos que no llegasen puntualmente a su cita primaveral de cada año con el amor. Hacía tiempo que no las veía y sabía que más o menos por esta época es cuando suelen llenar los fondos, pero bueno, tuve la oportunidad de verlas al menos ayer. Como el fondo comenzó a cambiar, llenándose de algas, es decir, dejó de haber tantos claros de arena y pasó a haber cada vez más algas, quiero decir, cuanto más iba hacia el este, más algas cubriendo el fondo, muchas de ellas lechugas de mar, Ulva lactuca y enteromorfa, pero también había bastantes Sargassum muticum y otras, y estas algas crecían sobre rocas que quedaban prácticamente cubiertas, tapadas, ocultas por ellas, por las algas. Comencé a variar mi técnica recolectora y un poco por ver qué podía haber en aquellas paredes rocosas, en todo caso bajas, pequeñas, comencé a dar pasadas con el ganapán de buceo por dichas rocas, especialmente por sus paredes más oscuras y verticales, rozándolas con el aro por ver de atrapar algo interesante. Cuando ya regresaba hacia la barca, observé una gran roca, bastante mayor, más alta que las demás, de las que cierran con esos arrecifes la zona este de la playa de Canaval. Decía que observé esa gran roca, bastante cubierta de algas a su vez, incluso con algunas laminariáceas, quiero decir, y con una pared bastante alta y vertical, especialmente en su lado este. Así que, haciendo una apnea, arrastré el ganapán de abajo arriba por dicha pared, obteniendo un buen manojo de algas rojas, sin duda de diversas especies. Unas, como estas, casi filamentosas del todo, como estas que estoy filmando. Otras, pues más bien anchas y aplanadas, foliáceas, que recordaban incluso a Flustra foliácea, o Securriflustra, etc. Es decir, como anchas hojas aplanadas y divididas dicotómicamente, un poco el estilo de algunas fucáceas. En cuanto comencé a agitar esas algas, todas esas algas juntas, ese manojo, observé una diminuta forma que salió despedida y que al momento identifiqué como lo que es, o como un nudibranquio u otro tipo de opistobranquio, y concretamente como este espécimen que estamos viendo en imagen, es decir, con el opistobranquio Hermaea bífida. Pero lo que desde el primer momento me hizo sospechar que se trataba de esta especie y que llevaba tiempo, además, buscando con auténtico afán, fue el color rojizo que estamos viendo de sus ceras, de sus ceratos, así como la forma de los rinóforos que casi intuí. Sin pérdida de tiempo lo introdujo en un frasco de recolección con abundante agua de mar, más por ver si se reproducía mi fortuna que por otra cosa. Con el ganapán, de la misma manera que había hecho antes, llevé a cabo un par de catas más en la misma pared rocosa. Como resultado de ellas no salió despedido ningún opistobranquio, así que opté por guardar parte de aquellas algas que sí se habían desprendido en otro frasco de recolección, con idea de examinarlo al llegar a casa, extendiendo esas algas en una bandeja con agua de mar. Muy ilusionado con lo que intuía que había conseguido con este ejemplar, que se ve en imágenes, tiré del cabo de la boya para recogerlo y regresar a la áurea. El plomo, que venía arrastrando por el fondo hacia mí, a medida que yo tiraba del cabo, estamos viendo seguido una vista invertida del animal, del vientre, que como vemos es blanco del todo, prácticamente blanco del todo, pero que además nos permite observar bastante claramente la forma de los rinóforos. Creo que ha sido un acierto meterle el fragmento de alga porque ha recuperado muchísima movilidad
incluso eso permite que se le filme mucho mejor. Ahí lo tenemos. Decía que el plomo venía arrastrando por el fondo hacia mí a medida que yo tiraba del cabo de la boya, lógicamente. Y en un momento dado enganchó una mata de algas Sargassum muticum que crecía en el fondo y me la trajo hasta mí, hasta donde yo estaba. Yo retiré el alga del plomo y me deshice de ella, todo bajo el agua obviamente, y en ese momento observé la inconfundible forma de un pequeño nudibranquio aplanado y de color básicamente entre naranja y amarillento, sin duda un dórido, que separado del alga quedó un instante suspendido en la columna de agua. Algo en él me escamó muchísimo y decidí meterlo en el mismo frasco de recolección donde ya había guardado a este ejemplar, a este opistobranquio que estamos viendo en imagen. En el mismo frasco exactamente lo guardé. A fin de examinar a ambos a bordo de la Aurea, con los medios que allí tengo, básicamente una lupa de numismática, una cuenta hilos. Tras acabar la buceada, decía antes de que se cortase la grabación, que tras acabar la buceada, me saqué el neopreno y el bañador mojado, cambiándolo por uno seco y una camiseta. El viento frío en extremo era muy molesto y no dejaba de balancear la barca, además. Así que comí frugalmente, a bordo, examiné mis hallazgos a través de la lupa de numismática que dije que llevo a bordo, llegando a la conclusión de que sorprendentemente eran ambos de las especies que sospechaba, es decir, este, una Hermaea bífida, y el otro, un ejemplar de Doris ocelígera. En principio los dos que había detectado que tenía, los dos que cogí, digamos, es profeso. Lo que lógicamente me llenó de satisfacción. Estas paradas son porque estoy viendo por qué se desenfoca. Estoy intentando conseguir que no sea así. Una buena toma de la cabeza en vista dorsal. Como digo, circunstancia que me hizo extraordinariamente dichoso, y mientras seguía allí, sondeado, vi pasar a lo lejos, al sur, una manada de arbaces que se dirigían desde el este de la ría hacia el oeste, y tras descansar un poco volví a enfundarme el bañador mojado, algo menos, pues lo había colgado a secar al viento en el arco de luces de la Aurea en cuanto me lo saqué. Me volví a poner el shorty de neopreno de nuevo para sobrellevar mejor el oleaje de la travesía de vuelta, y sobre las 18:30 horas zarpé de regreso hacia Marina Dávila, zafándome bastante de mojaduras por haber tomado la precaución de encarar primero las olas de frente rumbo este para después de un rato virar a rumbo suroeste hacia Marina Dávila ya. Al llegar al puerto Marina Dávila y tras atracar, recogerlo todo, me fui sin endulzar el shorty que dejé tendido en cubierta bajo el toldo, lo usaré hoy, entoldé la barca y regresé a casa. Ay, se me ha escapado de filmarlo nítidamente ahora. Llegado a casa, estivé en la nevera lo mejor que pude al frasco con mis dos flamantes ejemplares, y me dediqué durante un rato a examinar las algas que había traído en el otro frasco de recolección, entre las que están estas con las que estoy filmando este ejemplar ahora, abajo, debajo de él, quiero decir, en las que está reptando. Y para sorpresa mía apareció otro ejemplar de esta misma especie, que filmaré por su orden después del ejemplar de Doris ocelígera, que será el siguiente que filme. He de decir que este examen de esas algas lo llevé a cabo en una bandeja de pires, en la que vertí el contenido del frasco de recolección, añadiéndole agua de mar, lógicamente,
y mirándolo todo a la luz de un flexo fluorescente dispuesto al efecto y con la lupa de numismática que tengo en casa para observar qué había. Pero ya digo, aparte de unos cuantos pequeños animalillos, algunos gusanitos, diminutos bivalvos y un picnogónido y las propias algas, que todo ello liberaré hoy, los metí en el mismo frasco de recolección al que los había traído. Solo me quedé con este otro ejemplar, ese al que me refería, que es como este, es decir, otro Hermaea bífida, y yo creo que básicamente del mismo tamaño, y cogido, como se puede entender, la misma zona exacta, o sea, en la misma piedra. Con lo cual mi felicidad pues fue doble o triple ya. Una vez separado ese ejemplar, lo guardé en un frasco aparte, con las algas, en la que lo había encontrado, para que pasase la noche en la nevera, y lo filmaré ahora a continuación. Vemos en estas imágenes claramente no solo los ojos, no solo las rayas rojas, sino y muy especialmente la forma de esos rinóforos tan característicos, enrollados, y que difieren de alguna manera de los nudibranquios más habituales, que son más tubulares. Aquí estamos hablando de una especie de canuto enrollado, como quien enrolla un cucurucho, y que se abren además por delante, aunque quizás no sea muy fácil de observar. Y lo más característico quizás, esos ceratos dispuestos en dos hileras, una a cada lado del dorso, de color rojizo, que estamos viendo, y la glándula digestiva que discurre por el centro del dorso y que aquí vemos ya al principio de la cabeza y que va uniendo las líneas de ceratos. Finalmente la cola, también de color blanco como el resto del cuerpo del animal. Como decía, dejé los frascos de recolección, uno con este ejemplar y el Doris ocelígera, dentro de la nevera, sin más, o sea, con agua de mar y la tapa del frasco abierta para que pasase la noche, y el otro del ejemplar como este, de esta especie, pero encontrado en las algas que me traje a casa, guardado en su propio frasco, como digo, también con agua de mar y con la tapa abierta, hasta el momento de poder filmarlos, que es hoy por la mañana, hoy día 12 de abril de 2021. Son exactamente ahora las 10:43. Y ahora voy a filmar ya sin mayor demora a los demás ejemplares que cogí, en concreto al otro ejemplar de esta misma especie, pero primero, por seguir el orden en el que fueron hallados, al Doris ocelígera, aunque lógicamente luego a la hora de ordenar las fotos en la carpeta correspondiente de bichos, pues lo haré poniendo seguido todas las fotos de la misma especie, o sea, los dos ejemplares de Hermaea bífida primero. Con lo cual, de este ejemplar en concreto hasta aquí su filmación. Y paso ahora al ejemplar de Doris ocelígera, segundo alucine del día de ayer. Filmo ahora el segundo ejemplar de Hermaea bífida, el que cogí examinando estas algas sobre las que está, pero ya en casa. Había cogido el manojo de algas, como ya expliqué, y en casa, en una bandeja de Pyrex con agua de mar, estuve separando las algas y me encontré, al final de todo de mi búsqueda, con este precioso ejemplar, que hace el número 2, ya digo, de esta especie nueva que era para mi colección, Hermaea bífida, y que estamos viendo como comisquea, o eso parece, la superficie del alga. Voy a intentar cambiar la orientación, no por nada, sino principalmente por una cuestión de iluminación. Aquí lo tenemos, y también un poco porque parece que orienta más. Aquí está.
sin género de dudas es de esta especie, como la anterior. Los rinóforos no engañan, ahí se ve muy claramente, se vio esa estructura un poco enrollada del rinóforo, ahí lo vemos otra vez. Unas imágenes que espero sean lo suficientemente claras, eso creo. Y con las que ya voy a dar por finalizada la filmación de los 3 ejemplares de las 2 especies cogidos en el día de ayer, domingo 11 de abril de 2021 en la playa de Canaval. Y finalmente tenemos una breve muestra de cómo es el dorso del animal entre los ceratos. Ahí está. Como vemos, la glándula digestiva rojiza se ve todo a lo largo del cuerpo por el centro del dorso del animal. Ahí la tenemos, bifurcándose en gran medida. Y uniendo las bases de los ceratos. Y vemos la cola también retrayéndose ahí al final. No sé si me apartaron tanto la fuente de luz. Finalmente, por aquello de conseguir todo tipo de imágenes. Y escapar un poco de la sobreexposición lumínica. Y hasta aquí, como decía, la filmación de los 3 ejemplares cogidos ayer. Me reservo solo para hacer una brevísima toma de los 2 ejemplares de Hermaea bífida una vez juntos. Y eso será ahora mismo. Tenemos a los 2 ejemplares, el más rojizo fue el primero que encontré, el más móvil también, y el otro que acabo de filmar antes, inmediatamente, en el vídeo anterior, y que fue el que encontré ya en casa, rebuscando entre las algas que había subido, que son estas que se ven bajo ellos. Estos son los 2 ejemplares. Ya está, tienen toda la pinta de irse a parear. Cambio la orientación para iluminar mejor al ejemplar que estaba antes abajo.
Y con estas, bueno, creo que bastante buenas imágenes, ahora sí voy a dar por finalizada la filmación de todos los ejemplares cogidos.